En pleno desierto del Sahara hay un círculo perfecto de 40 kilómetros de diámetro. Es tan grande que no se puede apreciar completo desde el suelo. Los primeros en notarlo de verdad fueron los astronautas, que lo vieron desde el espacio y lo usaron durante años como punto de referencia visual al sobrevolar África. Le dicen el ojo del Sahara o el ojo de África, y desde que se conoce su forma exacta, una pregunta no ha dejado de repetirse. ¿Por qué se parece tanto a la ciudad que Platón describió hace más de 2000 años, la capital de la Atlántida? Esta es la historia de la estructura de Richat, conocida popularmente como el ojo del Sahara o el ojo de África. 1900. Antes de avanzar, una aclaración honesta. Geográficamente, la estructura está ubicada dentro de Mauritania, muy cerca del límite con el sur de Marruecos y el Sahara Occidental. Las rutas comerciales, las leyendas saharianas y la historia de nómadas de la zona conectan ambos territorios desde hace siglos. Así que no es casualidad que se hable de ella como parte del imaginario cultural de toda esa región del norte de África. Aclarado esto, lo que importa es lo que representa esta estructura y el debate que sigue generando entre la ciencia y quienes creen que ahí, literalmente, estuvo enterrada la ciudad más famosa de la mitología occidental. La estructura de Richat mide unos 40 kilómetros de diámetro y está formada por anillos concéntricos casi perfectos, como si alguien hubiera tirado una piedra gigante en medio del desierto y el agua se hubiera congelado justo en el momento de generar las ondas. Fue documentada por primera vez, de forma clara, gracias a fotografías tomadas por astronautas del programa Gemini en los años 60, que la usaron como punto de referencia visual por lo fácil que era identificarla desde órbita. Mucho antes de que existieran satélites de observación terrestre de alta resolución. Desde el suelo, en cambio, es casi imposible notar que se trata de una figura tan simétrica. Solo revela su verdadera forma desde el aire o desde el espacio. El mismo tipo de misterio visual que ya vimos con Nazca y con el Mar Riemann, pero a una escala mucho, mucho mayor. La comunidad geológica tiene una explicación bastante sólida, aunque menos emocionante que la Atlántida. Según los estudios actuales, Richat es un domo geológico, una elevación de roca que se formó hace cientos de millones de años por actividad volcánica y tectónica, cuando la zona todavía no era desierto. Con el paso de millones de años, la erosión, viento y en épocas más húmedas también agua, fue desgastando las capas de roca de forma desigual. Las capas más duras resistieron mejor, formando los anillos que hoy vemos, mientras las capas más blandas se erosionaron más rápido, generando los espacios entre esos anillos. El resultado es una especie de corte transversal natural de millones de años de historia geológica, expuesto en la superficie como si fuera un círculo dibujado a propósito, cuando en realidad es un proceso completamente natural. Es una de las estructuras geológicas más estudiadas de África, y para la inmensa mayoría de los geólogos, el caso está cerrado desde ese punto de vista. Porque la explicación geológica no frenó una comparación que empezó a circular con fuerza, sobre todo en las últimas 2 décadas gracias a Internet. La posible conexión con la Atlántida. Platón, en sus diálogos Timeo y Critias, escritos alrededor del año 360 a.C., describió la capital de la Atlántida como una ciudad construida con anillos concéntricos de tierra y agua alternados, de dimensiones colosales, ubicada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy se interpreta como el Estrecho de Gibraltar. Quienes defienden la teoría señalan varias coincidencias llamativas. La forma de anillos concéntricos de Richat se parece, al menos visualmente, a la descripción que Platón hizo de la ciudad Atlante. La ubicación, cerca de la costa noroeste de África, no está tan lejos del Estrecho de Gibraltar como para descartarla completamente, según algunas interpretaciones del texto griego. Algunos señalan restos de antiguos cursos de agua y sedimentos en la zona como posible evidencia de un pasado mucho más húmedo, lo que encajaría con una isla rodeada de canales, como describía Platón. El problema es que, hasta hoy, no existe evidencia arqueológica, ni ruinas,
ni estructuras construidas, ni artefactos, que confirme que Richat fue alguna vez una ciudad habitada a esa escala. Todo lo que se ha encontrado en la superficie corresponde a formaciones geológicas naturales, no a construcciones humanas. Para casi todos los arqueólogos y geólogos, la conexión con la Atlántida entra en la categoría de coincidencia visual, sin respaldo en evidencia física. Muchos recuerdan, además, que la Atlántida de Platón fue presentada por él mismo, en sus propios textos, como un relato con fines filosóficos y morales, más que como un registro histórico literal, algo que gran parte de los historiadores clásicos sostiene desde hace siglos, mucho antes de que existiera Richat como comparación popular en Internet. Aún así, la teoría sigue circulando, en parte porque la propia estructura es tan visualmente extraordinaria que resulta casi imposible no imaginar algo construido a propósito, aunque la ciencia diga lo contrario. Hoy, la estructura de Richat sigue siendo un punto de referencia para astronautas, un sitio de estudio constante para geólogos, y un imán para quienes prefieren creer que ahí abajo, bajo capas de roca y arena, todavía podría estar enterrada la ciudad más famosa que jamás existió, o que jamás existió del todo. La ciencia tiene una respuesta sólida. La imaginación colectiva tiene otra, mucho más tentadora. Y en medio del Sahara, el ojo sigue mirando al cielo, sin parpadear, esperando que alguien decida cuál de las dos versiones prefiere creer. ¿Tú qué opinas? ¿Pura geología? ¿O hay algo de la Atlántida enterrado ahí? Si te gustó esta historia, suscríbete. Cada semana traigo un misterio real que sigue dividiendo a la ciencia y a la imaginación.